Bienvenidas y bienvenidos a Moving On, el video podcast dedicado a la movilidad del futuro, un espacio para pensar, cuestionar y sobre todo para avanzar. Este video podcast está impulsado por InMove by Rail Group y cuenta con el patrocinio de Tram y Talgo y con el apoyo de Axio, que es la agencia catalana para la competitividad de las empresas. Y entre todos, hoy vamos a abordar un concepto muy relevante que es la multimodalidad. Por lo tanto, la combinación de distintos medios operadores para realizar un viaje lo más eficiente, seguro, confortable y sostenible posible. Para ello contamos con un menú espectacular. Arrancaremos con una entrevista a Humberto López Vilalta, que es director general de Tram, con quien reflexionaremos sobre el papel del tranvía y el cambio que ha supuesto en el ecosistema de la movilidad metropolitana. Y en nuestra mesa de análisis tendremos a 3 expertos con los que reflexionaremos sobre el reto de crear una sola red o como mínimo una sola experiencia de usuario. Estará en la mesa de debate Lluís Alegra, que es director del área de movilidad de ATM, Raúl Millán, director de planificación de TMB, y Lidia Montero, que es doctora en computación y experta en modelos de transporte de la UPC. Gracias a vosotros por acompañarnos y empezamos. En marcha. Hoy nos acompaña Humberto López Vilalta, director general de Tram, el operador de tranvía del área metropolitana de Barcelona. Con una larga trayectoria en el sector del transporte público, Humberto lidera una infraestructura clave en el sistema de movilidad de la ciudad, una red que no solo conecta territorios, sino que también busca integrarse cada vez más en un ecosistema multimodal, eficiente y sostenible. Vamos a hablar con él sobre el papel del tranvía en este ecosistema, los retos de la intermodalidad y las oportunidades que se abren con la nueva etapa de expansión y conexión de redes. Humberto, bienvenido a este episodio de Moving On. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Tenía una primera pregunta, pero te la voy a cambiar ya solo de entrada, porque antes de empezar me has dicho, el tranvía ha venido para quedarse. Sí, el tranvía ha venido para quedarse porque yo pienso que hay 2 cosas que lo justifican. Uno, la demanda creciente del transporte público, que exige medios con mayor capacidad. Este es un hecho objetivo. Y segundo, una demanda en la sociedad de medios que sean más sostenibles. Y como la sostenibilidad es un concepto complejo y que requiere muchas cosas, el tranvía responde fácilmente a algunas de las que son más obvias. Uno, en cuanto al consumo energético y en la forma en que consume esa energía. Segundo, en cuanto a su accesibilidad, en cuanto a su confort, su experiencia de viaje y sobre todo porque permite hacer más eficiente el conjunto de los otros medios con los que comparte un trayecto, ¿no? Porque ¿cómo definirías el papel que juega hoy el tranvía en el sistema de transporte metropolitano de Barcelona? Bueno, yo pienso que lo que hace es que contribuye a cubrir un hueco de demanda que no se puede atender de otra forma tan eficientemente. Por supuesto, todo transporte público se puede atender con cualquier medio, pero es que estamos buscando la sostenibilidad, que para mí quiere decir la eficiencia, ¿no? El tranvía tiene una capacidad que, según la UITP, la Unión Internacional de Transporte Público, que no tiene, por lo tanto, ni filias ni fobias acerca de ninguno de los medios. El tranvía es el medio óptimo para llevar entre 3.500 y 6.000 pasajeros por vía, hora y sentido, ¿no? Eso es lo que hace el tranvía de Barcelona, cubrir un hueco de demanda, ¿no? Y yo pienso que con una serie de atributos y características que lo hacen, bueno, pues el transporte público mejor valorado desde que empezamos nuestra operación hace 21 años entre todos los medios de transporte público, ¿no? Y supongo que debe ser pues, por lo que os acabo de explicar, ¿no? Estaba pensando precisamente en esto. Son 21 años ya. ¿Habéis tenido tiempo de valorar exactamente, ya no solo los usuarios, sino incluso también vosotros, lo que de entrada parecía una buena idea, pero que sobre el papel todas las ideas son buenas, ¿no? Pero que una vez puesto en la ciudad y puesto en funcionamiento, y supongo que salvando también algunas dificultades iniciales, ahora mismo la valoración, la experiencia, miras atrás y ¿qué piensas? Bueno, yo no estaba al día cero, pero lo que pienso es en el mérito que corrieron los accionistas del tranvía. El tranvía es una empresa privada que presta un servicio público y que, como bien decías, ahora en que las cosas han salido bien, porque los números así lo demuestran, pues es muy fácil decir, uy, qué fácil.
pero hay que ponerse 24 porque llevamos operando 21 años, pero hay 3 de obras y hay una oferta que se hizo pues 1 año y medio antes de. Por tanto, hace 25, 26 años alguien tuvo que pensar si esto encajaría en los hábitos de la movilidad de las personas a 25 años vista. Pero es que además los términos de los pliegos de la licitación a la que nos presentamos y ganamos exigían que estimáramos cuál sería la demanda a 25 años vista. Bueno, eso es casi jugar a la ruleta rusa, ¿no? Y la realidad es que, por lo tanto, nuestros accionistas tuvieron la convicción de que ese era el futuro de la movilidad, no excluyente frente a otros medios, sino como medio de complementar lo que existía. Y fuimos el primer tranvía en concesión en España y el tercer tranvía de España. Es decir, que los retos eran muy, muy notables. Y desde entonces, siempre que ha salido el concepto del tranvía en Barcelona, ha sido en concepto de ampliación, nunca de reducción. O sea, que ha sido un proyecto que siempre se le ha visto como con margen de recorrido, ¿no? Con margen de mejora, con evidentemente toda la parte de la diagonal, pero o sea, se puede discutir desde un punto de vista estratégico quizá, pero nunca operativo, ¿no? No, la realidad es que yo creo que más bien es lo contrario. La gente pide más tranvía, pero tengo que decir más tranvía del que es razonable dar. Es decir, el tranvía no sirve para todo. Esto estaría contradiciendo lo que he dicho al principio de mis palabras, ¿no? El tranvía hace eficiente un sistema cuando cubre la demanda que puede atender. No sirve para todo y no puede llegar a todo el mundo porque el tranvía no es un metro ni es un bus de barrio, ¿no? Pero creo que aporta un elemento que cada vez, no digo que esté de moda, es que cada vez es más, la sociedad es más sensible a él, que es la accesibilidad. Y la experiencia de viaje. Este es un elemento que cuenta, ¿no? Yo pienso que hace unos años con que te llevaran de un lugar al otro, pues quizás ya era suficiente. Sí. Y en estos momentos nuestros 3 vectores como operador de transporte público, nosotros decimos que obviamente lo primero es la seguridad, lo segundo es la fiabilidad y lo tercero es la experiencia de viaje, ¿no? Y creo que el tranvía ha cubierto muy exitosamente con estos 3 retos, ¿no? Desde Tram, ¿cómo se está trabajando para mejorar la integración con otros modos de transporte? Dígale, metro, bus, bicicleta, movilidad compartida. Bueno, en primer lugar hay que acordarse o tener en cuenta que nosotros somos una empresa concesionaria que dependemos de ATM, que es la administración concedente, y que por lo tanto hay determinadas decisiones que están fuera de nuestro alcance. Es decir, nosotros lo que hacemos es ejecutar. Creemos que a satisfacción de nuestro cliente, que es ATM, aquello que nuestro cliente establece. Por lo tanto, no tenemos mucha capacidad para poder promover esa intermodalidad. Lo que podemos hacer es para facilitar la intermodalidad, pero no nos engañemos, en nuestro ámbito se limita casi exclusivamente a una buena señalización. No podemos hacer mucho más, ¿no? Y en cuanto en otras cosas que sí podríamos hacer, como por ejemplo facilitar la intermodalidad con la bicicleta, la estructura de nuestras paradas, que son abiertas y que son de ámbito muy limitado físicamente, no permiten que hayamos desarrollado ni que podamos desarrollar en un futuro temas de aparcamiento de bicicletas que podrían ser elementos inductores de la intermodalidad porque no tenemos espacio físico, ¿no? Por lo tanto, más allá, como digo, de una buena señalización interior y exterior, no tenemos mucha capacidad para promover esta. Lo que sí que tendría impacto sería la conexión del trambaix y el tramversos por la diagonal, ¿no? Bueno, claro, hay un elemento que la gente que no tiene muy en la cabeza los temas de cómo es la red de transporte público de Barcelona, pero simplificando diríamos, los trayectos montaña-mar están muy bien resueltos, desde los ferrocarrils hasta muchas líneas de metro. Está bien resuelto, pero en cambio el Besòs-Llobregat no está tan resuelto, ¿no? Tenemos una línea claramente Llobregat-Besòs, que es la línea 1, pero que está de metro, de metro, pero que está muy, muy ocupada, por no decir otra palabra. Está muy, muy ocupada. Y faltan 2 conexiones Llobregat-Besòs que son cruciales y urgentes, que son la línea 9 y el tranvía por la diagonal. Con eso creo que se consigue cerrar una malla que es ortogonal en los buses y que en el transporte, digamos, masivo no está cerrada y con eso se permite. Claro, ¿dónde aparece la intermodalidad con la conexión de la diagonal? Bueno, pues que nos vamos a encontrar en Francesc Macià con una línea 8 dels ferrocarrils que en su trayecto entre Plaza España y Gràcia para conectar los 2 ejes Llobregat y el Vallès, ¿no? Vamos a tener una primera conexión,
pero es que después en Balmes podríamos, con la parada de Provença dels ferrocarrils, dar acceso, intermodalidad con toda la gente que viene del Vallès, pero es que después pasamos a la parada de Diagonal, que tenemos la línea 3 y la línea 5, en Verdaguer la línea 4, y después nos vamos hacia la línea 1 en Plaza de las Glorias. Claro, esta costura que hace el tranvía cruzando todas estas líneas es la que genera lo que parece ser casi un milagro. Nosotros este año tenemos una expectativa de llegar a los casi 40 millones de viajes en el año. No llegaremos, pero se acercará mucho. Con la conexión del tranvía en la Diagonal se superarán los 60 millones de viajes. Y eso no es solo que esos 2 kilómetros que faltan para la conexión sean los que generen esa demanda. No, es que lo que lo va a generar es la intermodalidad que provoca esta red. Y claro, es por eso por lo que el proyecto del tranvía es socialmente en una TIR social tan interesante. Es el proyecto con la TIR social más alta de Cataluña, en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque con un incremento de la inversión muy limitado, porque lo de moderado todo depende de cómo lo valores, ¿no? Permite un crecimiento de la oferta tan relevante, pasar de 39 o 38 a más de 60 millones de viajes con solo 2 kilómetros. No hay que hacer muchas ecuaciones para poder determinar que es muy eficiente, ¿no? Bueno, visto desde fuera, es que parece como muy obvio, ¿no? Que la pieza que falta, que encaja perfectamente, que es necesaria, es esta, ¿no? Evidentemente puede haber otras necesidades, como la Nou, la famosa L9 y tal, pero esta pieza es fundamental para un recorrido que hace muchísima gente que desde el punto de vista de dinamización comercial, estamos hablando de, si no el principal, casi el principal eje, ¿no? Económico de la ciudad. Es decir, que, ¿no? Sí, que conecta el mar con, ¿no? Claro. con la parte más de business, ¿no? O sea, es... Sí, yo creo que no, y conecta después el tema es relevante, el tema de los polos universitarios. Piensa que el campus Nord de la Politécnica está desconectado del campus del Besós, en la que también hay carreras de ámbito técnico, ¿no? Yo pienso que hace unos años la discusión era si era un oportuno hacer la conexión del tranvía. Creo que en estos momentos la administración pública y quien tiene la capacidad de tomar decisiones, ese tema ya se ha decidido. Creo que no estoy desvelando ninguna primicia. Ese tema ya se ha decidido porque la fase 1 es la prueba. Antes de la fase 1, que es la extensión del Trambesos hasta Verdaguer, pues debería ser más prudente, porque como digo, soy un concesionario que sigue las órdenes y las indicaciones que recibo. Pero creo que la fase 1 me permite ya poder decir que quien gobierna la ciudad y el país está ya convencido de la bondad de este proyecto, ¿no? Dejamos ya la parte más política. ¿Qué perfil de usuario es más proclive a utilizar el tranvía? ¿Habéis detectado algún cambio o evolución del perfil con los nuevos hábitos de movilidad en la ciudad o no? No, siempre ha sido así. Nuestro usuario más habitual es mujer, ¿sí? entre 41 y 64 años, que lo utiliza para ir a trabajar, es decir, movilidad obligada. No es que el porcentaje sea infinitamente superior, pero sí que en todas las encuestas que realizamos año tras año, ese es el perfil de la persona. Pero cambios en el perfil del usuario no hay. Sí, en el uso que se hace. Por ejemplo, nosotros hasta este año estamos llevando mucha más gente que en 2019, notablemente mucha más gente, pero con menos congestión, porque la gente se ha distribuido mejor. Es decir, el teletrabajo no lo valoramos tanto como una circunstancia de que hay unos días en que tenemos menos gente o más gente, sino en que la gente se distribuye mejor a lo largo del día, y uno de los graves no, de los grandes problemas del transporte público es que se dimensiona para una hora punta, pero el resto del día está subocupado, ¿no? Entonces la única solución es algo que se ha dado sin que hayamos hecho nada nosotros, y es que la gente se distribuye mejor a lo largo del día, porque el teletrabajo ha comportado también seguramente más flexibilidad, y eso permite pues que la misma gente, claro, solo que le quites un 10% de la gente en hora punta y la lleves en una hora valle, tú llevas a la misma gente, pero la calidad del servicio que prestas se incrementa notablemente, ¿no? De todos modos, hoy en día tenéis datos y tenéis tecnología para monitorizar todos estos flujos, ¿no? Y tenerlo bastante controlado. Sí. Lo que pasa que así como en otros sistemas, en otros medios, te puedes adaptar mejor a una demanda, es decir, puedes quitar medio o incrementarlo.
el tranvía no es tan sencillo. El tranvía se conduce a vista, es decir, se conduce como un autobús. Nuestro conductor decide frenar, decide arrancar en función de su propio criterio, pero tenemos un elemento, tenemos que ir siempre sincronizados con los semáforos, ¿no? Y justamente para evitar un efecto que en transporte público se llama el efecto acordeón, ¿no? Y es en que los medios llegan y como consecuencia de los micro retardos se empiezan a juntar hasta que en un determinado momento están haciendo lo que se llama un acordeón. Para evitar eso nosotros tenemos un sistema de funcionamiento en el que operamos un ciclo sí, un ciclo no. Es decir, en cada ciclo verde pasamos y en el siguiente no. Eso nos da la posibilidad de que si por cualquier circunstancia un tranvía pierde su verde, se queda justo en el ciclo que está vacío y evitamos los acordeones para que en el siguiente volvamos a recuperar, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que esa facilidad es también su limitación. Y es que nosotros no podemos decir, bueno, oye, que hay mucha demanda en la T4, vamos a sacar 5 tranvías más. No, nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los tranvías que tenemos estén operativos exactamente lo que tienen que estar operativos, pero no podemos hacer más, ¿no? ¿Podéis hacer cosas a nivel de innovación, de proyectos tecnológicos? ¿Hasta qué punto tenéis margen de incorporar mejoras en la calidad del servicio desde un punto de vista sobre todo esto de tecnología e innovación? Sí, muchas cosas. Por ejemplo, el tranvía Barcelona, el tram, es el primero en Europa que tiene implementado un sistema de detección de distracciones y de falta de atención y de fatiga de nuestros conductores, un sistema con inteligencia artificial, con una cámara que está monitorizando la cara y la gestualidad del conductor y que puede detectar cualquier síntoma que pueda ser precursor de un incidente, de un problema. Esto no existe, claro, eso lo que hace es mejorar la seguridad pasiva porque el sistema está permanentemente monitorizando y conectado con el centro de control, de forma que si nosotros detectamos, porque el sistema nos avisa de que una persona cierra los ojos porque a lo mejor ha dormido mal, porque le duele mucho la cabeza, porque tiene cualquier circunstancia de salud o de atención, tenemos la capacidad de intervenir rápidamente. Este es un primero. El segundo, por lo que decíamos de la afluencia mayor o menor, tenemos un sistema en tiempo real que nos da la ocupación en las paradas, porque nuestros andenes son pequeños y nuestros andenes están pensados para una determinada afluencia. Si un día por un partido del Barça o por un partido del Español, es decir, por un partido o por un concierto, nos vemos superados, en estos momentos, por fin, podemos monitorizar en tiempo real para poder dirigir pues personal de seguridad o personal de inspección para poder ya no tanto asegurarse de que la gente valide, sino para asegurarse de que la gente viaje segura, es decir, que podamos afectar y decir, por favor, repártense, vengan. Información. Ese es otro tema que tenemos. Y el tercero, en temas de innovación, también el tema del control de sobrevelocidad. Este también es un elemento muy, muy relevante de ayuda a la conducción. Y hemos incorporado un perfil de velocidad de todos nuestros trayectos, de forma que el tranvía sabe en cada metro en el que está, no en un punto determinado, sino en todo el recorrido, sabe cuál es la velocidad que debería llevar. Y en el momento que esa velocidad se ve superada en un 5%, salta un aviso. Eso nos permite estar seguro de que no hay una conducción de riesgo por cualquier circunstancia. Ese es un tema muy, muy relevante que refuerza aún más la seguridad que teníamos. Tenemos muchas cosas. Yo digo a veces que, por ejemplo, en la pandemia nos obsesionamos para deshacer un bulo, que era que en el transporte público solo vas a coger una enfermedad, porque es allí donde hay mucha gente, ¿no? Y desarrollamos una tecnología que se llama de ionización con punta de aguja, de forma que en estos momentos yo digo a la gente en broma que si quieren disfrutar del paisaje se vayan a la Sardaña, pero si quieren disfrutar de calidad del aire, de esto, que se vayan al tram, porque tenemos un sistema que incluso llega a poder eliminar virus y bacterias, lo cual no existía. Es como un quirófano casi. No, es mejor. Mejor que un quirófano. El quirófano, los filtros EPA, que son los de quirófano, tienen un nivel en el ámbito de la capacidad de filtro de 14. El sistema nuestro en el tranvía que tenemos implementado es sistema 15. Es decir, es superior a lo que tienen lo que hacemos es ionizamos cualquier partícula que haya en suspensión. Eso hace que las partículas se atraigan entre ellas y generen unos flóculos
de peso suficiente como para que decanten y se vayan al suelo o para que los podamos pillar en los filtros. Eso es uno de los muchos proyectos de innovación que podemos implementar. Ahora me viene a la cabeza no sé si lo tenéis, si lo estáis trabajando o no, pero al fin y al cabo Tranvía convive con los vehículos en la ciudad. El tema de los vehículos sin conductor, que todavía está muy incipiente, pero se están empezando a hacer pruebas y hay ciudades ya que están circulando. ¿Esto es algo que lo estáis valorando, que estáis trabajando en ello, que os preocupa o cómo lo afrontáis? Pues algo que no os importa demasiado. No, de dos maneras. Una primera es todo lo que nosotros llamamos ayudas a la conducción. En estos momentos estamos haciendo una prueba piloto con una empresa belga que creemos que tiene una tecnología novedosísima y muy potente para determinar lo que le llamamos trayectorias de colisión o invasión de gálibo. Es decir, poder predecir en función de la trayectoria que está llevando cualquier objeto que se mueva, saber que cuando nosotros lleguemos al lugar en el que él llegue, hay o no un riesgo de colisión. Esto es una prueba. ¿Haya o no haya conductor dentro del vehículo? Sí, esto es simplemente como un elemento, ¿no? Y por lo tanto, mucho más ya no se puede hacer, pero cuando esta pregunta surge y uno profundiza, el problema no es tecnológico. La tecnología para poderlo hacer existe. El problema es jurídico. Y la gente me pregunta a veces, ¿jurídico? Sí, el problema es el siguiente. Si un ser humano tiene un accidente porque no ha podido evitar que ocurra, pues es un accidente. Es responsable. Pero si un sistema inteligente hace una evaluación de riesgos y concluye que es un riesgo menor afectar a una determinada activo o un ser humano en lugar de a otro y toma una decisión, eso tiene intención y eso entonces, en función de la consecuencia que produzca este accidente, podría tener consideraciones más graves que todos creo que podéis entender. Eso es un tema... Es un debate muy interesante. Ya para terminar, Humberto, ¿qué titular te gustaría poder dar dentro de 5 años sobre tram y sobre la movilidad en Barcelona? Bueno, si repetimos este podcast dentro de 5 años, ¿qué te gustaría? A mí me gustaría ver que en la región metropolitana estamos moviendo más de 1.500 millones de viajes. Es decir, que el transporte público hace 1.500 millones de viajes al año, 1. Y 2, que el tranvía de Barcelona, conectado por supuesto, esté trasladando a más de 60 millones de personas y la unión haya sido un éxito. Esto es lo que me gustaría. Pues esperamos que así sea. Muchísimas gracias, Humberto López Vilalta, director general de Tram, por acompañarnos en este episodio de Moving On y por explicarnos tu visión sobre la intermodalidad y la multimodalidad. Gracias por acompañarnos y te esperamos en una próxima ocasión. Pues gracias a vosotros por compartir mi opinión. Y gracias también por patrocinar, evidentemente, esta primera temporada del video podcast, que es muy importante para nosotros. Pues de nada. Gracias. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan fácil es combinar tu bicicleta con el tren en la ciudad? Hoy te llevo en la estación de Fabra y Puig, en Barcelona, para descubrir cómo funciona realmente la intermodalidad en tiempo real cuando llevas tu bici contigo. Para empezar, si al llegar a tu destino no vas a necesitar tu bici y te atreves a dejarla aparcada en la estación, tienes pocos espacios disponibles y ninguno cerrado ni realmente protegido. La estación sí ofrece bicicletas compartidas bici, pero ¿qué pasa para quienes quieren llevar su bici particular al tren? Pues aquí se complica un poco. Al dirigirnos hacia los andenes, nos encontramos con que no hay ascensores para bajar a las vías. Solo existen escaleras fijas, lo que hace el acceso complicado para cualquier usuario con movilidad reducida y también para muchos ciclistas. Ahora no hay mucha gente, pero ¿te imaginas bajar aquí en hora punta con la bici encima? Y cuando finalmente llega el tren, las cosas no mejoran. En horas de máximo aforo, los vagones están repletos y no hay espacio para bicicletas. Esto quiere decir que si vas con tu bici, puedes encontrarte con que simplemente no hay lugar para ti a bordo. Por eso, la mayoría de ciclistas que viajan desde esta estación llevan bicicletas plegables. Son las únicas que pueden caber en los vagones llenos. En conclusión, vemos que en Fabra y Puig todavía existe un camino por recorrer.
especialmente en accesibilidad y en la integración de la bicicleta propia. Y ahora abrimos nuestra mesa de análisis para hablar de multimodalidad con un enfoque aún más amplio. Para ello, hoy hemos invitado a 3 expertos que nos van a ayudar a entender mejor hacia dónde va la movilidad. Nos acompañan Lluís Alegre, que es director del área de movilidad en ATM, Raúl Millán, que es director de planificación en Transports Metropolitans de Barcelona, y Lidia Montero, que es doctora en computación y experta en modelos de transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias a todos, bienvenidos. Gracias por estar en Lanzo una primera pregunta. ¿Cómo se mueve la gente en general? Vosotros, bajo vuestra experiencia profesional, ¿cómo diréis que se mueve la gente? Bueno, desde la ATM lo intentamos saber cada año. Uh-huh. Cada año hacemos una encuesta que se llama la EMEF, que es la encuesta de movilidad en día laborable, y en la cual nos viene a explicar un poco cómo se mueve la gente, y cada año vemos cómo cambia, cómo se mueven. Sabemos que la gente mayoritariamente se mueve en nuestro territorio, que podríamos decir un poco la demarcación de Barcelona, uh-huh. Se mueve básicamente a pie, cerca del 50%, no llega, que después se mueve en vehículo privado un 30 y pico por ciento, 33%, y después en transporte público. Pero si nos vamos al centro, si nos vamos al núcleo central, al ámbito de Barcelona, donde opera TMB, el vehículo privado y el transporte público giran. Pasa a ser el vehículo privado que está en los porcentajes bajos, el 15, 16, bueno, depende del año, y el transporte público pasa al 30 y pico por ciento, por ejemplo. Este es un poco lo que sabemos. Por tanto, la gente se mueve de una manera sostenible. También sabemos que en el transporte público se mueven mucho más las mujeres, lo utilizan muchísimo más las mujeres. Si tenemos esta información, un poco la tenemos. Uh-huh. Coincidís con este enfoque, ¿no? Con este análisis. Sí, totalmente. A mí me gustaría añadir que también hicimos un estudio no para solo saber cómo se mueve, sino qué es lo que ha pasado últimamente. Uh-huh. Y analizamos cómo se movía la gente, en este caso en metro y en bus, en el año 2024 y en el 2019. Y había algunas diferencias que consideramos relevantes. Sí que observamos que la hora punta de la mañana, por ejemplo, ya no es tan punta. La gente se desplaza al trabajo algo antes de lo que lo hacía antes de la pandemia. Y luego, por ejemplo, que la movilidad por las tardes, que asociamos a motivos de ocio, también se incrementa más de lo que se está incrementando la movilidad en general. Uh-huh. Entonces, sí que hemos visto que en este caso la pandemia y todo lo que llevó después, ¿no? Incremento del teletrabajo, flexibilidad en los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo, pues también tiene un impacto en la movilidad. Y luego también observamos en cómo evolucionaba la movilidad después de la pandemia en metro y en autobús, cómo quizá a bus le costó algo más recuperar la demanda que tenía previamente, y también lo asociamos al incremento importante que ha habido de la movilidad en bicicleta, en patinete, que previamente, antes de la pandemia, tenía su cuota, era baja, pero que se ha incrementado bastante, sobre todo en el área de Barcelona, donde el impulso del bicing o de la infraestructura ciclista en la ciudad pues se ha incrementado significativamente. Desde el punto de vista de la investigación de los datos, ¿coincide todo esto? Sí, poca cosa puedo añadir. Yo he trabajado mucho con los datos relativos a la encuesta EMEF a lo largo de distintos 5 o 6 años y las he ido siguiendo y tenemos publicaciones al respecto y poco puedo añadir sobre el tema. Realmente la movilidad y el reparto modal, que es el término que nosotros utilizamos, es un reparto modal que está orientado hacia modos más sostenibles, dependiendo del ámbito metropolitano. No es lo mismo el centro de la ciudad o la ciudad de Barcelona que lo que puede suceder en la región metropolitana. Depende mucho. Depende mucho de cuál es la zona, el lugar de residencia. ¿Estáis hablando de datos vinculados al uso de transporte público o de transportes? En general. En general. Pero hay otros datos que también
yo creo que se complementan bien, como es que, por ejemplo, cada vez hay menos gente que se saca el carnet de conducir, hay cada vez menos gente, aparte de que hay menos nacimientos y por lo tanto menos gente joven, esta gente joven utiliza menos el vehículo. Pero es que ya no es que lo utilice menos, es que no ve como la percepción o la necesidad de tener un vehículo ni de tener ni siquiera el carnet de conducir. Y esto año tras año se va constatando, ¿no? Por lo tanto, todo esto lo va a tener que asumir de una manera u otra, entiendo, el transporte público. La gente se va a continuar moviendo, ¿no? Sí, tienes razón. Es que lo has dicho perfecto. Nosotros, a lo que aún no hemos constatado si es un retraso o es un abandono, de alguna manera. No hemos constatado todavía en los años que estamos siguiendo este dato. Sí que es verdad que ha bajado. Tampoco es una bajada espectacular, diríamos, ¿eh? Y a lo que no sabemos si tiene que ver un poco también con el hecho de que la gente joven, hay un porcentaje importante que viaja mucho, entonces su manera de moverse pasa a ser muy dependiente del transporte público o del transporte privado que lo lleva a otro, ¿eh? Pero aún no tenemos garantías de que estos jóvenes, cuando tengan 30 y pico de años, ya no sean tan jóvenes, que según donde vivan, por ejemplo, sabes que ha habido un importante desplazamiento de personas de la ciudad central hacia ciudades con menos transporte público. No tenemos claro que allí puedan mantener una vida sin transporte privado. Pero es cierto lo que has dicho, es totalmente cierto. O sea, no... hablabais de modalidad, has comentado, tema de modalidad, multimodalidad. Es un tema muy técnico. ¿Qué deberíamos entender por multimodalidad? Raúl, por ejemplo. Bueno, al final es integrar todos los modos de transporte disponibles para que una persona se pueda mover de un punto a otro de la manera más eficiente posible. Factores que van en la línea de ayudar a realizar transportes con una mayor multimodalidad. Son, por ejemplo, la integración tarifaria, que aquí, por ejemplo, Luis, que está en la ATM, sabe mucho, que impulsaron la integración tarifaria hace ya muchos años y que permite que puedas moverte utilizando diferentes modos de transportes con la misma tarifa. Esto es un aspecto muy importante. Otros aspectos que la favorecen es si tienes o no tienes transporte. Antes, y aquí pues quiero quizá discrepar un poco lo que comentabais antes sobre el tema de los jóvenes y la tenencia o no del carnet de conducir. Yo vivía fuera de Barcelona, tengo a la familia que vive fuera de Barcelona, cerca de Barcelona pero fuera, y no me los imagino sin coche. O sea, depende de los municipios donde vivas, no es fácil tener una alternativa de transporte público que te ayude a realizar tu trayecto. Entonces, claro, el mallado de esta red de transporte hasta donde llegue, qué horarios tenga, es muy importante a la hora de poder o no realizar tu desplazamiento en transporte público y hacerlo o no de forma multimodal. Bueno, la modalidad es muy fácil en Barcelona, ¿no? De Barcelona, y a medida que nos vamos desplazando hacia afuera es un poco más compleja, ¿no? Exactamente. Dime. No, yo quería matizar un poco que el concepto de multimodalidad, desde el punto de vista de la modelización del transporte, quiere decir, entre un origen y un destino, la posibilidad de realizar el desplazamiento utilizando distintos modos, pero pensando siempre entre origen-destino. Entonces, a mí me gustaría introducir un concepto que esté un poco más fashion, que está más al día, que es el concepto de la intermodalidad. En la intermodalidad, entre un origen y un destino, utilizamos distintos modos de transporte. Tenemos distintas etapas en nuestro desplazamiento. Entonces, el concepto de intermodalidad es un concepto que siempre ha sido difícil de modelizar y además ahora con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de transporte aparecen pues más posibilidades de fomentar esta intermodalidad. Por ejemplo, las bicicletas de alquiler que vas con la app y cosas así. Sí, la movilidad compartida, los patinetes, todo ese tipo de historias. La intermodalidad y la multimodalidad sobre el papel son fantásticas, pero seguro que hay barreras
que lo dificultan? ¿Cuáles diréis que son las principales? No sé, desde ATM, por ejemplo. Yo creo que un poco ya se han insinuado, ¿no? El hecho es que tú tienes que poder hacer el viaje monomodal, es el ideal. Tú entras a un vehículo y sales, pero si no existe ese viaje monomodal, pasas a ser multimodal. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasarte? Primero, dependes de dos sistemas diferentes que pueden tener incidencias. Segundo, has de estar muy bien coordinados. Sí. Y esto solo es posible en general cuando tienes mucha oferta. Cuando baja la oferta es mucho más difícil. Con lo cual se van alimentando elementos de este tipo que hacen más difícil el viaje. Hay un tema también de accesibilidad. Tiene que estar explicado muy bien que todo el viaje lo vas a poder hacer de la manera. Si vas con un maletón, pues que vas a poder hacer el viaje con el maletón. Si vas con silla de ruedas, que vas a poder hacer todo el viaje. Te obliga. Estos son pequeñas barreras que tú dices, bueno, si yo subo al tren y este tren me lleva a la otra punta, que sea dando un poco de vuelta y no tengo que coger nada más, pues me es más fácil. Estos elementos hay que ir combinándolos con algunos otros, como el hecho de que la integración tarifaria. Sí, la integración tarifaria facilita también que este tema, que lo ha comentado antes Raúl, para no repetirme. Digamos. Bueno, yo es que la integración tarifaria, vosotros lo habéis dicho como algo que está muy bien pero yo hoy para venir aquí he tenido que ponerme delante de una máquina de un operador y la oferta que tenía, ríete de un menú con 400 platos. Es decir, yo quiero ir a Barcelona, por favor. O sea, ¿me pueden vender un billete de ida y de vuelta para ir a Barcelona? ¿Lo quieres combinado, no sé qué, con el bono joven o el bono grande, con el no sé qué, integrado o no integrado? Y al final, o sea, esto no debería ser mucho más fácil. Es decir, esto no deberíamos ir con una sola aplicación, ponerla allí y que te desconte, ¿no? Es que lo es muy fácil. Yo no lo veo tan fácil. Si eres usuario habitual. Bueno, la movilidad la tenemos desde que hace. ¿Desde que hace? ¿Un año? Claro, bueno, hace un año. La vida es así, ¿eh? No, ya, la vida es así, Pero yo te digo que, o sea, me genera toda una. O sea, si tú eres usuario habitual del transporte y vas cada día a la universidad, caso de mi hijo, o vas cada día a donde sea, pues tú tienes la telemovilidad. Pero para el viajero ocasional que puntualmente utiliza el transporte público, ¿vale? Yo requiero de un consultor externo, que es mi hijo, ¿vale? Para comprar un billete, Lo que sucede es que tienes que ser un cliente del transporte público y entonces desaparecerá ese problema. Ya llega el momento en que ya voy a Barcelona lo menos posible. Espero que no sea por culpa del transporte público. Bueno, pues no te diré que en parte una barrera es, pero por una cuestión también de que no es lo suficientemente fiable. Bueno, vale, pero esto ya es otro tema. Y esto se supone que se supone que un día se va a arreglar, ¿no? Pero estas son las incidencias que he dicho. Claro, las incidencias retraen a la gente, es evidente. Pero desde el punto de vista de la oferta de validación, es evidente que hay un cambio radical en el momento que aparece que tú puedas utilizar un móvil o un elemento en el cual tú puedas identificarte y entonces él pueda saber cuál es tu necesidad. Claro, si tú vas delante de una máquina, aquella máquina está hecha para los 80 casos diferentes que tenemos. Por tanto, te va preguntando, pues oye, ¿eres joven o no? Porque si eres joven tienes descuento. Sí. Si no te lo pregunta, después dirías que te ha estafado la máquina. Por tanto, tienes razón que en las máquinas generalmente cuesta un poco más. Yo no lo veo tan difícil, pero es seguro que es así. Pero el paso hacia la digitalización justamente ha sido para que tú puedas, una vez digas, oye, yo no soy joven, sí que yo lo soy. Cuando ya has puesto tu perfil, ya todo lo que no corresponda a tu perfil no te lo ofrezca. Y el futuro nos lleva a que tú validarás, te das de alta y te cobrará a final de mes en función de los viajes y te hará los descuentos teniendo en cuenta los que te tocan, correcto. Esto en un año y medio lo tendremos también, yo creo. Y después, por ejemplo, yo lo lanzo muy desde el punto de vista del usuario, pero el tema del mapas, horarios y todo esto, yo me fío de Google.
Es decir, es Google que me sugiere el mejor recorrido posible. Me dice, pues vas a caminar 5 minutos. Cuando llegues aquí, pues te tendrás que esperar 7 a un autobús y allí, pues, coges el tren o el metro o lo que sea y después 3 minutos más. ¿Esto no deberían ser la red, la integración que me ofrezca este servicio y no Google? ¿O es más fiable que me lo acabe ofreciendo un proveedor de servicios tecnológicos externo con sede en Palo Alto, California? Bueno, al final los datos de los operadores en muchos casos son abiertos, es decir, los intervalos de paso, dónde están localizados los autobuses, los trenes, son datos que se comparten. Entonces, aparte de las aplicaciones propias del operador, de la autoridad de transporte, estos datos también los utilizan otras empresas para ofrecer este tipo de servicio. Entonces, bueno, hay diferentes lugares donde poder consultar la información. ¿Todos trabajáis con datos abiertos? ¿Sí? En parte. ¿En parte? Sí, No, en parte. no. Nosotros no. No, muchas veces no. Y aquí hay un problema, creo yo, porque hay compañías tecnológicas que precisamente basan su modelo de negocio en explotar todas estas fuentes de datos pasivas que han ido apareciendo en los últimos tiempos, como por ejemplo explotar las trazas de los dispositivos, de los teléfonos móviles, para extraer un elemento crucial en la modelización, que son las matrices origen-destino. Esto hay compañías tecnológicas que lo hacen, o bien las flotas de distribución que están seguidas y tenemos trazas GPS de posiciones y tiempos que permiten, explotando esos datos, obtener información sobre tiempos de viaje en tiempo real, valga la redundancia. Entonces, estos datos son datos que los explotan compañías tecnológicas y las autoridades tienen que comprar esos datos. No son abiertos. Y de hecho son una fuente, yo no sé si, yo no conozco ninguna administración, tampoco es que yo trabaje con administraciones día sí día también, que no compre esas fuentes de datos. Y bajo tu mirada de experta en este tema, ¿cuál sería el modelo más saludable desde todo el punto de vista? Yo no lo sé cuál es el modelo más saludable. Yo solo quiero levantar un warning diciendo que esos datos son unos datos que están ahí, que hay toneladas de datos, pero que hay un business model detrás. Entonces esos datos ya no llegan directamente ni a las universidades para poder hacer investigación y tampoco llegan, y más importante en este caso, a las autoridades. Tienen que pagar por ellos. Y no son baratos esos datos, ¿eh? Bueno, a ver, aquí es que hay como dos temas. Por una parte, hay todo un grupo de datos que son los datos que provienen de los operadores, que los públicos, que esos los tenemos. Y con esos construimos nuestros mapas. Esto ahora mismo TMB tiene su mapa, el área metropolitana sur. Nosotros hacemos uno que cubre todo el territorio de Cataluña con el transporte público. Ahora estamos trabajando en un proyecto con subvención europea de los MRRs en el cual queremos integrar todos los servicios públicos de movilidad, también las bicicletas y todo esto. Pero evidentemente ahí no tenemos datos privados. Esto es cierto. Pero estos son los datos, por ejemplo, estos que digo ahora, que van directamente al usuario. Los datos, por ejemplo, de telefonía móvil que nosotros hemos utilizado, sí los obtuvimos gratuitamente porque los dio el Estado, pero el Estado los pagó, supongo. Nosotros no los hemos pagado. En el proyecto del MITMA. Sí. Entonces los teníamos gratuitos, pero seguro que el Estado lo estaba pagando, ¿eh? Entonces, desde luego, son datos de personas particulares que siempre en nuestra cabeza está la duda de que hayamos de pagar. Sí que entiendo que hay un trabajo de antenas y que eso tiene un coste que se debe pagar, pero pagamos por encima de ese coste, ¿no? Y habría que encontrar una solución a ese problema, pero estoy como Lidia, ahora mismo no sabría dar una solución a esto. Es un tema de relación público-privada un poco
para mí compleja. Sí. Bueno, de hecho, cuando muchas veces aceptamos las cookies, o por ejemplo, ¿no? En los teléfonos Android, cuando nosotros sabemos, cuando ponemos Google Maps y vemos que está, pues hay tráfico, ¿no? Y dices, es que vas a tardar más, es porque están monitorizando todos los Androids que están en ese recorrido, estén haciendo el mismo recorrido que tú quieres hacer, a qué velocidad van. Y con eso pueden saber si hay tráfico o no hay tráfico. Pero si tú cogieras 50 móviles, los pusieras en una papelera ahí, te diría, uy, está colapsado el tráfico, ¿vale? O sea que esto ocurre. Claro, ¿qué modelos o algoritmos se están desarrollando actualmente para mejorar la predicción de la demanda y la planificación multimodal? ¿Hacia dónde va todo esto? Hay una explosión. ¿Sí? Yo diría que hay una explosión. Como hemos tenido una explosión en cuanto a datos, ¿sí? En el pasado uno de los problemas que teníamos los que trabajábamos en modelización de transporte precisamente era que los datos eran más escasos que, bueno, en fin, pues sufríamos miserablemente con los datos, ¿no? Entonces actualmente... Dos tazas, ¿no querías caldo? Sí, dos tazas ahora. Exacto. Y ahora tenemos, con las nuevas tecnologías... han aparecido, bueno, en fin, hay toneladas de datos, toneladas de datos. Algunos, evidentemente, pues no se puede acceder directamente a ellos, ni siquiera como universidad y pidiéndolo como objeto de investigación. Entonces, todas estas nuevas fuentes de datos permiten elaborarlas y incorporarlas a los planteamientos tradicionales de modelización, con lo cual yo creo que, bueno, es un enriquecimiento. Y además existen algoritmos que se desarrollan bajo el paraguas de lo que se conoce como inteligencia artificial, aunque de hecho es más machine learning desde mi punto de vista, que se dedican a desarrollar modelos dirigidos por los datos para hacer predicciones. Es decir, hay una explosión muy actualmente. Entonces, a mí lo que me gustaría es que se tomara conciencia de que tener muchos datos, evidentemente es bueno, pero si ya teníamos problemas analizando los datos cuando teníamos 4 datos miserables, si ahora tienes toneladas de datos, entonces los problemas que tenías en aquel momento son los mismos y además exponencialmente complicados, porque hay sesgos, porque claro, tienes que detectar problemas en los datos. Porque al final el dato solo cubre lo que hace el mainstream, ¿no? Lo que hace la mayoría, ¿no? Esa persona con dificultades para acceder al transporte público por la cuestión que sea económica, o sea de accesibilidad, o sea de la que sea, de disfunción, no está representada en los datos. Y alguien tiene que pensar en aquella, porque si no, nunca estará representada en los datos, ¿no? Es decir, que sí, al final debe haber una persona, ¿no? Y debe haber alguien, ¿no?, que ponga un poco de razón a todo esto, ¿no? Bueno, pero donde no hay, sencillamente es que tienes un sesgo porque la representatividad de los datos no es una representatividad del 100% de la población. Entonces tienes que aplicar factores correctores. Esto es lo que hacen las compañías tecnológicas que analizan, por ejemplo, las trazas de los dispositivos, de los saltos de antena de los dispositivos móviles. Hay que utilizar fusión de datos y son técnicas sofisticadas realmente. Sí, pero nosotros has tocado un tema, yo diría que casi clave para hacer una buena planificación de la movilidad dirigida a todo el mundo. Es decir, hay que encontrar esa información relativa a usuarios que por algún motivo cuesta mucho más de llegar a ellos, sea por temas de accesibilidad, como comentabas tú, sea por temas de pobreza, pueden no tener móviles o tener móviles que no te sirven para este trabajo. O sea, si los quieres llamar para preguntar cómo se mueven, no va a servir. O sea por temas culturales. Entonces, todos estos, sea por todo esto, nosotros trabajamos, entonces hay que hacer, es verdad, trabajos específicos, pero vamos a darle alguna cosa buena a la cantidad de datos. Por ejemplo, en el mundo rural nosotros nos era muy difícil de conocer los movimientos más importantes, pero ahora con la telefonía móvil podemos tener dónde están los movimientos más importantes. ¿No sabemos cómo lo hacen? No.
pero podemos dirigirnos a aquel. Y hemos encontrado errores en nuestra planificación clásica sobre esos flujos de movimiento más importantes. Por tanto, es cierto, hay una serie de problemas, pero bien utilizadas. Pero lo que has dicho tú para nosotros es clave. O sea, nosotros no estamos haciendo movilidad genérica, sino que tenemos en cuenta los factores para atender al máximo de ciudadanos a los cuales sepamos llegar y podamos llegar. Y esto lo hacemos, por ejemplo, con TMB. ¿no, Raúl, con vosotros, por la información que también ellos tienen de mucha más proximidad a los usuarios que no la ATM, que es una organización más de planificación. Desde el punto de vista del operador, lo que muchas veces nos pasa, y creo que antes lo apuntaba Lidia, es que tampoco tenemos la foto completa. Muchas veces tenemos cómo utilizan las personas, hablando de TMB, principalmente Metrobús, aunque no es solo, pero no sabemos si después de salir de una estación de metro cogió una bicicleta o si tardó 15 minutos caminando a llegar a la estación de metro. Entonces, bueno, soy optimista porque es verdad, hace años, cuando empezamos con todos los temas de movilización, el problema era muchas veces tener datos. Ahora tenemos muchos, nos faltarían más. Y a veces falta cómo integrar unos y otros, porque hay, por ejemplo, el sistema de ticketing, ¿no?, que tenemos en Barcelona sí que empieza a permitir pues una trazabilidad de cómo se mueve la gente. Pero aparte de esto hay muchísimos más. Los vehículos están sensorizados. Nosotros sabemos cuánta gente va en el metro porque se está pesando. Es como una báscula. Entonces, sabemos en todo momento cómo van de llenos los metros. Hay toda una serie de fuentes de información que luego el problema, que es muy técnico, es cómo se agrega esto, cómo se llega a una conclusión válida para la mayor parte de la gente, y luego si tenemos que hacer algo específico para alguien, pues a ver si lo podemos hacer. Ya vamos terminando porque estamos enlazando un tema con otro y no terminaríamos nunca. ¿Cómo veis la movilidad a 10 años vista? ¿Qué creéis que debería cambiar? ¿Quién se atreve? A ver, yo por apuntar tendencias que ya se han ido dando, al menos y aquí es verdad que hay que contextualizar en qué parte de la región metropolitana hablamos. En Barcelona, por ejemplo, la movilidad en vehículo privado se está reduciendo, que el espacio para el vehículo privado cada vez es menor. Es una ciudad sin peaje de entrada, pero considero que tiene el peaje del aparcamiento. Al fin y al cabo, el aparcamiento en la mayoría de la ciudad, en muy pocos lugares ahora mismo es gratuito. Y esta tendencia va a ir en aumento. Más cosas. La flota, por ejemplo, de autobuses. Nosotros tenemos un plan para que en el 2035 todos sean de emisión cero, todos eléctricos o de hidrógeno. Esta es una tendencia que se da en el caso de los autobuses, pero que también se irá dando en vehículo privado, en motocicletas. Y camiones de recogida de basura, por favor. También. Sí. Yo en este tema, para mí, que 5 años es muy poco tiempo, Sí. Es que el sistema ferroviario funcione bien. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí ahora mismo, 5 años, si me dices 20 años, pero 5 años para mí, la urgencia de nuestro país es que cercanías funcione bien. Eso es, yo creo que es crítico, creo que pues posible. Creo que con el ímpetu, las noticias que llegan, creo que es posible, no digo que sea seguro, que se acaben las grandes infraestructuras ferroviarias que están pendientes. O sea, la línea 9 para mí es esencial para destensionar la línea 5, que es muy importante, por ejemplo, para mí, que la línea 8, que también está en obras, pues también se acabe, y alguna otra cosa más. La conexión tranviaria. Sí, lo hemos hablado antes con Humberto. Me imagino, por tanto no hace falta volver a hablar. Para mí este es el elemento crucial. Después también diría pero diría que tiene incluso menos importancia, es que sepamos servir bien a este sistema de transporte público. Entonces ya sería tanto el autobús es decir, que la gente llegue bien a la red. Llegue bien como tenga que ir, pero a pie, en bicicleta, si hay patinete, lo que sea, ¿no? Pero si el sistema ferroviario no lo arreglamos,
me parece a mí que, porque es el gran eje, Sí. y no hace falta que llegue a todo el territorio. Lo que hace falta es funcionar bien para que desde Fiable, otros puntos del fiabilidad. territorio, entonces el autobús, el taxi, lo que sea, te lleven bien hasta el tren. No hace falta trenes en todo el territorio. Lo que hace falta es tener un buen servicio de tren y un buen servicio de metro como tenemos. Lo que pasa es que nos falta conectar una gran línea, ¿no? Lidia, como experta. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lluís, es evidente, es decir, el gran problema es Rodalies, sin ningún género de dudas. También me gustaría decir que las nuevas formas de transporte derivadas de las nuevas tecnologías, pues pueden ayudar a mejorar la integración de la red como elemento completo, holístico, ¿no? En el sentido de que en lugares con baja densidad, por ejemplo, el transporte a la demanda puede ser muy importante para realizar pues esos trayectos de aportación a las líneas regulares de transporte público o al tren. Entonces ahí tenemos mucha cancha. Y luego también me gustaría resaltar desde un punto de vista holístico que la movilidad nace de la necesidad que tienen las personas que viven en un ámbito de realizar actividades. Entonces, las actividades, para acceder a esas actividades, se tienen que realizar unos desplazamientos. Entonces, el urbanismo y un urbanismo más centrado en las personas también nos podría llevar a cambios morfológicos en las ciudades, en la forma urbana, que podrían modificar la movilidad o los patrones de movilidad que estamos viendo, pues por ejemplo, hoy en día. Pues precisamente el tema del urbanismo es uno de los que también tocaremos en otro de los episodios de Moving On. Lluís Alegre, director del área de movilidad en la Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona, metropolità, no de Barcelona, de l'ATM, Raúl Millán, director de planificación de transports metropolitanos de Barcelona, y Lidia Montero, doctora en computación y experta en modelos de transporte de la UPC. Muchas gracias a todos por vuestras reflexiones y aportaciones en este episodio. Y gracias también a nuestros patrocinadores, a Tram y a Talgo, así como a Acció, la Agencia de la Generalitat de Cataluña para la Competitividad Empresarial. Y por supuesto, gracias a todas las personas que habéis seguido este episodio y que seguro también vais a seguir el siguiente de Moving On. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.